Quiero hablarles en esta mañana de viviendo en el huerto, en el Edén espiritual. Cuando Dios creó el mundo y creó todo, Dios tenía un plan también para crear al hombre y formó al hombre. Pero no lo formó y lo dejó a la deriva, sino que dice la palabra que Él creó un huerto en el Edén. Y el Edén, yo buscaba aquí, se me perdió mi juguetito. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que podamos enfatizar qué es el jardín del Edén, qué es el Edén, qué es el huerto, para que después podamos entrar en lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos en ese huerto espiritual, porque el físico lo vivió Adán y Eva. Ellos vivieron en un huerto físico, en un jardín físico, donde Dios los estableció para que tuvieran abundancia de paz, para que pudieran tener todos los beneficios que el huerto y el jardín les podía dar. No los dejó desamparados. Siempre pensó en que el hombre estuviera bien, que el hombre disfrutara, que el hombre tuviera todos los beneficios que pudiera tener sin faltarle ninguna necesidad. Y dice aquí que la palabra Edén suele ser utilizada como sinónimo de paraíso. El Edén era un paraíso, y en ese paraíso Dios estableció ese huerto, y ese huerto tenía muchas cosas. ¿Qué pueden ustedes pensar que es un huerto? Pregunta, rapidito. No todos a la vez. Un lugar de paz. Un lugar de paz. Tranquilidad. Cosas agradables. ¿Cómo? Cosas agradables. Cosas agradables. ¿Qué hay en un huerto? Árboles, plantas, ¿Cómo? plantas, árboles, siempre. Flores, rosas. Cosas de hortalizas. Fruta, hortalizas, Animales. verduras, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios plantó en ese jardín, para que el hombre tuviera todas las facilidades, y no que el hombre no iba a trabajar. Siempre iba a trabajar, porque iba a cuidar de mantener ese jardín, de mantener ese huerto, las hortalizas, las frutas en un estado bueno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que en ese huerto había un río, y que ese río se dividía en 4 ríos. Y nosotros vamos a mirar ahí paisajes del Edén. Amén. Yo quiero que usted se remonte o piense cómo sería ese huerto. ¿Qué le traería a usted ese huerto del Edén? ¿Qué le traería a su corazón? ¿O cómo usted sintiera estar viviendo en ese huerto? Quiero que usted, por un momento, vaya con su mente, con su corazón, con sus sentimientos, y pueda usted aún respirar. Amén. ¿Qué usted podría respirar en ese huerto del Edén? En ese huerto, en ese jardín maravilloso donde pudo estar Adán y Eva, donde habían flores hermosas, donde habían manantiales, ríos, cascadas. Déjenme un ratito en la cascada. ¿Qué usted sentiría si usted estuviera en este momento? Usted no piensa que está en iglesia, usted piensa que está sentado por ahí cerca de toda esa frescura. ¿Qué usted respiraría ahí? Dígame, hermano, ¿qué en ese momento que usted se fue para ese huerto, para ese jardín, qué usted respiró? Pureza. Pureza, paz, tranquilidad. ¿Qué más, hermanos? Olor agradable. Olor agradable. La presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios, porque dice que en el jardín del Edén estaba la misma presencia de Dios, porque Dios hablaba con Adán y Eva, y aun cuando pecaron, Dios buscó
a Adán, porque la presencia de Dios estaba ahí, porque Él iba y hablaba con ellos, hablaba y les hacía sentir que estaba ahí. Entonces, usted respiró todo eso, ¿verdad? Y todo eso es el Edén, es paz, tranquilidad, gozo, alegría. Y de eso Dios quería que siempre permaneciéramos viviendo en esa pureza, en esa tranquilidad, en esa paz. Pero Satanás trazó un plan para que el hombre dejara de vivir en esa paz y en esa tranquilidad. Y lo trazó con una astucia que años más años, Él siempre está trazando un plan para ti y para mí, para que nosotros no podamos llegar a disfrutar y vivir en el paraíso espiritual, en el huerto espiritual que Dios nos quiere mantener. En Génesis capítulo 3, verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comiences. Esto es cuando, todos lo conocemos, cuando ellos desobedecieron y pecaron. Y aún cuando ellos desobedecen y pecan, están todavía en el Edén, en el huerto, en la tranquilidad, en la paz, pero dentro de ellos ya no había esa paz, ni esa tranquilidad, ni esa frescura, ni esa fragancia, ni esos ruidos apacibles que puede ocasionar una cascada. Pueden decir si hay más. No podían ya disfrutar aunque físicamente estuviera todo eso, porque eso no se arruinó. Lo que se arruinó fue lo que estaba en el corazón, en el alma, en los sentimientos de ellos. Amén. Porque cuando nosotros fallamos a Dios, hay un terremoto causado dentro de todos nosotros, dentro de todo nuestro ser, y ya no podemos disfrutar de lo que Dios tiene a nuestro alrededor para nosotros. Pero así como Satanás traza un plan para que nosotros no vivamos en ese huerto o en ese jardín, Dios también tiene preparado para nosotros una redención, y lo hizo con Adán y Eva. Dios sacrificó, y dice que puso en ellos una vestidura, y eso quiere decir que Dios restauró. En Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Eso significa que Dios cubrió la desobediencia que ellos habían causado. Pero a consecuencia de eso, también tuvieron que salir del jardín del Edén a causa del pecado. Y a veces nosotros estamos viviendo en ese paraíso, pero el afán de la vida, el afán, el egoísmo, el desánimo, lo que nosotros dejamos entrar, así como Eva permitió que Satanás astutamente llegara a su vida. A veces así llegan cosas pequeñas a nuestra vida y destruyen